Dentro del módulo 4, destinado a tratar sobre otras cuestiones relativas a la propiedad intelectual y a la actividad docente desde una perspectiva legal, vamos a desarrollar a continuación su tema 3, dedicado a tratar del régimen de protección de las bases de datos y de sus implicaciones para el desarrollo de la actividad académica. Las bases de datos se definen en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual como las colecciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma. Pues bien, las bases de datos, consideradas como continente de información, no siempre son obras en el sentido de la Ley de Propiedad Intelectual, sino sólo cuando por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales. Y todo ello sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. Es decir, que la protección de la base de datos como obra se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a estos. Todo ello conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 133 de la Ley de Propiedad Intelectual. Tengas en cuenta que, en efecto, el contenido de una base de datos puede tener o no la consideración de obra. Así, por ejemplo, si la colección es de meras series numéricas, resultado de investigaciones, el contenido no son obras, mientras que si la colección es de artículos científicos, el contenido sí que son obras. En definitiva, la base de datos entendida como una especie de obra dentro del género de la colección se protege en tanto en cuanto es el resultado de una actividad intelectual creativa que se plasma en el continente, en su estructura, y no en su contenido. Si bien ha de tenerse en cuenta que esta protección no alcanza a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de las bases de datos accesibles por medios electrónicos. Al respecto de los derechos de explotación sobre este tipo de obra, la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 34, establece dos previsiones relevantes en cuanto a su uso académico. En primer lugar, una norma en favor del usuario legítimo de las bases de datos que debe poder realizar todos los actos que sean necesarios para el acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización, aunque estén afectados por cualquier derecho exclusivo del autor de la base de datos. Estas facultades no pueden ser alteradas o suprimidas mediante estipulaciones contenidas en las condiciones de su licencia de uso, y de existir, tales estipulaciones serían nulas de pleno derecho. Y, en segundo lugar, también se permite ejercer los derechos de explotación a cualquier sujeto, aunque no sea usuario legítimo, cuando la utilización se realice con fines de ilustración de la enseñanza o de la investigación científica, y siempre que la base de datos haya sido objeto de divulgación y que tal utilización se lleve a efecto en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga e indicando en cualquier caso la fuente. En definitiva, en este segundo supuesto estamos ante una concreción para este tipo de obra de la limitación de ilustración para la enseñanza y la investigación científica contenida con carácter general en los apartados 3 a 5 del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual. No obstante, en un contexto académico, lo relevante no es tanto el derecho de acceso y utilización de la base de datos en su consideración de continente de información, sino el acceso y la utilización del contenido de dicha base de datos. Esta cuestión es objeto de comentario en el vídeo siguiente de este tema. Muchas gracias por su atención.